¿Cómo están mis amados hermanos y amigos y todos los que me alcanzan o me desean escuchar por medio de este canal llamado Emet, Emet, verdad, solo verdad? Los saludo a todos con todo el respeto y el amor que tengo sobre ustedes en el nombre de nuestro amado Yahshua. Y seguimos hablando de la fe y las fiestas. Hoy nos adentraremos en una fiesta muy conocida, celebrada por el judaísmo y raíces hebreas y por otras religiones cristianas. Los invito a que analicemos profundamente los textos de las Escrituras sobre este gran evento o suceso que es para el judaísmo y todos los conocedores de las Escrituras. Esta convocación o fiesta o moadín o modad es una gran declaración del amor y la misericordia del Eterno, no solamente para con el pueblo de Israel, sino también para con toda la humanidad. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Hamashia por su amor y su grande misericordia con que nos amó y nos sigue amando. Esta celebración que el pueblo de Israel conmemoró mientras estaba en pie el Mishkan o el templo, la usaron de una manera literal, pero ahora o después de la muerte de Yahshua ya no es literal, sino simbólica y profética. Y esto nos lleva a abrir muchas puertas, de las cuales tocaremos algunas que quizás mucha gente no ha conocido, otros la han escuchado y otros todavía la seguimos sin entender. Pero para eso tenemos la misericordia de nuestro Adón Yahshua, su amor y su sabiduría para que nos revele su palabra y el significado de ella. Así que comenzaremos esta charla y lo haremos haciendo unas pequeñas divisiones que estaremos diseminando una por una. Y la historia, estatutos, ordenanzas, decretos y simbolismos proféticos. Y cómo impacta en nuestras vidas todos estos sucesos de celebrar la fiesta que analizaremos hoy. Y abriremos con lo histórico, o iniciaremos con lo histórico, que es fecha y lugar de celebración. Y lo encontramos en Levíticos capítulo 23, versículos 23 al 32, cuyo título es Yom Kippur, o fiesta de expiación, o día de ayuno, o cara a cara. Y leeremos estos versículos. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, en el séptimo día, el primero de mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocatoria Kadosh anunciada con toques de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Yahweh dijo a Moshe o a Moisés:
El 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocatoria Kadosh. Se negarán a sí mismos, entre comillas, ayuno completo. Y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Yahweh su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo, entre comillas, ayuno completo, en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré dentro de su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo. Es una regulación permanente por todas sus generaciones. No importa dónde habiten. Perdón. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo. Y se negarán a sí mismos. Descansen en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes 7º hasta el siguiente anochecer del día 10. Para entrar en el contexto del día de Yom Kippur, o el gran día, o el día de cara a cara, el día de las trompetas, del shofar, del Kohen Gadol, como ustedes quieran llamar ese día, porque realmente que ese día de Yom Kippur tiene muchos nombres, los cuales los conocedores de las escrituras, los grandes estudiosos de la Torá, del Misná, de la Cábala y del judaísmo y algunas raíces hebreas, así que comencé a leer desde el verso 23 de Levíticos capítulo 23. El día de ayuno es el día 10 del mes 7º, es el día de Yom Kippur. La preparación para Yom Kippur se dice en Levíticos capítulo 23, verso 24. Dile a los hijos de Israel en el 7º mes, el primer día del mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio. Una convocación Kadosh anunciada con toques de shofar. En el día de Yom Kippur, algunos especulan que son 100 toques, otros dicen que son 101, otros 110 y otros dicen 7. Porque las escrituras citan aproximadamente 72 veces el toque de shofar. Y el toque de shofar se empleaba para convocar juicios, guerras, como arma para atemorizar al enemigo, para victoria. Se tocaba para anunciar rebelión, para dejar de luchar y alerta. Cada sonido tenía un mensaje claro y en esta ocasión es convocación espiritual. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Hamashiach. A él sea toda la gloria y la honra. Ahora miremos los estatutos a cumplir para poder celebrar el día de expiación o Yom Kippur. La escritura nos dice qué es lo que tenía o qué es lo que tiene que obedecer el pueblo de Israel para esa convocatoria.
El Cohen Gadol entrará al lugar santísimo una vez al año, día de Yom Kippur, Levíticos 6, 16, 2. O sea que nos está diciendo que tiene que haber un Cohen Gadol. El Cohen Gadol entrará en el lugar Makom Kadosh, porque el lugar en hebreo es Makom. O sea, realmente el Cohen Gadol de entrar Makom Kadosh, en el lugar santo, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Levíticos 16:3. Antes de empezar lo de los machos cabríos, el Cohen Gadol debe entrar con la sangre del novillo y hacer la ofrenda quemada según lo ordena Levíticos 16:3. El Cohen Gadol se pondrá la túnica Kadosh de lino fino, blanca. Tendrá puestos sus calzoncillos de lino sobre su carne. Tendrá una banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras kadoshim o santísimas. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Levíticos 16:4. Estas vestiduras solo se usarán una vez al año, las cuales son ordenadas para el día de Yom Kippur. Tomarás de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estos son los decretos o estatutos requeridos para celebrar el día de ayuno o Yom Kippur. Levíticos 16, 5 al 34. En el versículo 23 no comienza la ordenanza para celebrar el día de la expiación o Yom Kippur, porque la escritura dice en el verso 24: dile a los hijos de Israel, en el 7º mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso, un Shabbat completo para recordatorio, una convocación Kadosh anunciada con toques de chofar. Esta, lo que ordena el versículo 24, solo es el preludio de estos 9 días antes de la ordenanza del día de Yom Kippur. Es para hacer un tiempo de preparación, de limpieza y de purificación antes de comenzar a celebrar el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Pero realmente el día de ayuno, sus mandatos u ordenanzas para celebrar Yom Kippur comienza en el versículo 27 del capítulo 23 de Levítico. El 10º día de este mes, 7º, es el mes de Tisrei o Tisri. Esta es la fecha para celebrar este gran día. Las escrituras dan una fecha muy específica para tenerla muy en cuenta. Los mandamientos que hay que cumplir para poder celebrar, reitero,
la fecha de Yom Kippur o el día de expiación. Primero, es la fecha, día y mes. Y está en Levíticos capítulo 23, 24. 2. Día del 10 mes, ayuno completo y reposo total. Levíticos 23, 27. 3. Vestimenta del Cohen Gadol para Yom Kippur. Levíticos 16, 4. 4. Tomar de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos y un carnero. Levíticos 16, 5. 5. Tomar el incienso lleno de carbones del altar delante de Yahweh. Levíticos 16, 12. 6. Tomar algo de la sangre del novillo y rociar con su dedo en la cubierta del arca. La rociará por 7 veces en la cubierta del arca. Levíticos 16, 14. 7. Sacrificar el macho cabrío de la ofrenda de pecado. Levíticos 16, 15. 8. Hacer la expiación para el Macón, Kadosh o lugar santo. Levíticos 16, 16. Y ojalá pudiéramos leer todo el capítulo 16 de Vayikra o Levíticos con todos sus detalles y sus mensajes incrustados para descubrir lo profético y simbólico que es esta celebración, la cual debemos perfeccionar a diario. Bendito sea nuestro Adón Yahshua, que Él en su inmensa misericordia nos la dejó dentro de la Torá. Nuestro problema es que leemos, estudiamos y analizamos todo literalmente. Pero como dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas del Ruach o del Espíritu de Yahweh, porque para él son locuras o son absurdas. Además, no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Ruach o del Espíritu Santo. Pero la persona que tiene el Ruach o el Espíritu Santo puede evaluarlo todo, mientras que nadie está en la posición para evaluarlo a él. Toda la gloria y la honra es para nuestro Adón. ¿Quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién lo aconsejará? Pero tenemos la mente del Mashiach, gracias a Él por su misericordia y su infinito amor. Como pudimos observar, estos mandamientos para realizar el día del perdón, si el acto lo celebramos literalmente, ¿aún está vigente? Muchos dicen que sí, otros que es un aviso o una advertencia nota o un memorando. Pero realmente hay un mensaje profético muy profundo y parte de él ya se hizo realidad y la mitad del mensaje no ha terminado de cumplirse. Si celebramos este día tal como está ordenado, sería imposible acatarlo por muchos motivos. Ejemplo, no hay Mishkan o templo, no existe Cohen Gadol, no hay machos cabríos, el arca de la alianza no se encuentra, el incensario, etcétera, etcétera. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿qué celebramos? ¿Rituales? ¿Con mandatos de hombre? Eso sería hechicería o doctrina de demonios.
Porque la Torá dice enfáticamente en Deuteronomios capítulo 4, verso 1 al 2. Ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les está dando. Para obedecer los misbot de Yahweh tu Elohim que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Todo lo que les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado de hacer. No añadan a ello ni sustraigan de ello. Deuteronomios capítulo 12, verso 32. Yo le advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como está descrita en este libro. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 19. Realmente yo no soy salvo, perdón, por estar inventando o siguiendo mandatos de hombres. Soy salvo por la misericordia de Yahweh, y su misericordia es o fue hecho y mostrado en su sacrificio en el madero y por obedecer su palabra sin levadura. Bendito sea nuestro Adón Yahshua, que vive por siempre y para siempre. Terminamos con los estatutos o decretos para realizar el día de Yom Kippur. Ahora miremos lugar de inicio del día de expiación. Para algunos fue el comienzo en el monte Sinaí, el día que pecaron con el becerro de oro. Esto es una hipótesis, porque realmente la escritura no habla literalmente. Eso es una hipótesis o una suposición que no tiene asideros bíblicos. Para otros, no tienen tampoco un lugar destinado. Y la hipótesis de que fue en el monte Sinaí es muy contradictoria por lo que dice el mandato bíblico según Levíticos o Vallecrá, capítulo 16, verso 1 al 4. Cuando el pueblo de Israel pecó en el monte Sinaí, Aarón todavía no era Cohen Gadol, no había sido ungido, o sea, no había Cohen Gadol. No se había aún construido el Mishkan. No existía el altar de sacrificio. No existían las prendas sacerdotales ni los utensilios para el Mishkan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no pudo haberse celebrado en dicho lugar. Reitero,
Las escrituras ordenan que para celebrar el día de expiación es necesario tener un Cohen Gadol. Y el día que pecó Israel en el monte Sinaí con el becerro de oro, no tenía esos requisitos aún establecidos. Por lo tanto, no se pudo celebrar el día de Yom Kippur en el monte Sinaí. Las escrituras no narran un lugar específico. Este es otro enigma que debemos descubrir y está escrito en estos pasajes de la celebración del día de expiación. Ahora pasaremos a detallar lo simbólico y lo profético. Y vamos con el vestido del sumo sacerdote. Era de lino blanco. Obligatorio ponérselo para ofrecer el sacrificio de expiación. Y miremos qué significa el lino fino y blanco. En las Sagradas Escrituras, el lino fino se menciona en varias ocasiones y se le otorga un significado simbólico profundo. Aquí están algunos puntos relevantes. En Génesis 41, verso 42, se describe que el faraón vistió a José con ropas de lino fino como señal de su ascenso al poder. Esto simboliza la elevación y la autoridad. Toda la gloria es para mi Adón Yahshua. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo, esos 28:39, usaban lino fino y blanco, como el Cohen Gadol cuando iba a oficiar en el día de la expiación o de Yom Kippur. El Cohen se ponía este vestido solo una vez al año. Tendría que estar totalmente vestido de blanco para poderlo hacer. En el libro de Revelaciones o Apocalipsis se describe que la esposa del Cordero estaba vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. En resumen, el lino fino en las Escrituras se asocia con la pureza, la limpieza, la justicia y la elevación espiritual. También denota poder, autoridad, como la usaron los reyes y muchos en el tiempo antiguo, que tenían dinero y poderes y se vestían de lino fino. En la palabra de Elohim se menciona en varias ocasiones que el Eterno viste a sus redimidos con vestiduras blancas, simbolizando pureza, justificación y victoria espiritual. Gracias por el sacrificio de Yahshua en el madero. Era el único puro y santo, sin mancha y sin pecado, se presentó para hacer el sacrificio póstumo máximo para rescatarnos de la muerte y de la condenación. Toda la gloria y la honra es para nuestro Adón. En Revelación o Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice: el que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca
y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malajín o ángeles. Uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas guardando la Torá y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Bendito sea su santo nombre por siempre y para siempre. En Eclesiastés capítulo 9, verso 8 nos recomienda, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte aceite perfumado sobre tu cabeza. Como hemos podido ver, lo que significa el lino fino y blanco, pureza, santidad, elevación espiritual. El Cohen Gadol, para ir a ofrecer el día de la expiación, tenía que tener esas condiciones. Yahshua, cuando fue a presentarse por causa de nuestros pecados, él era puro, santo, justo, fiel y verdadero. Bendito sea su nombre. Alabado sea él por siempre y para siempre. Ahora vamos a una parte que es bastante compleja, pero gracias al Eterno por su misericordia y su amor y su verdad, yo realmente le doy las gracias al Eterno, porque antes de comenzar esto que dice, tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Yo le tengo que dar gracias al Eterno. Me llevé días preguntándole al Eterno qué significaba esto, que tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Y dele, y medite, y bueno, el Eterno es muy bueno, es maravilloso. En él está todo el conocimiento y toda la sabiduría y todo el poder y la misericordia. Y vamos a leer en Levíticos 16, verso 15, que dice, y tomarás de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Esta parte es simbólica y profética. Él le ordena al pueblo de Israel tomar de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Me está ordenando la escritura que debo tomar 2 hijos o 2 machos cabríos. Ahora observemos o investiguemos el significado de machos cabríos o de un macho cabrío. Esto tiene muchas connotaciones o significados, de los cuales varios voy a exponer que están dentro de la escritura. Su significado no son inventos, ni teorías, no son hipótesis. Sus interpretaciones están dentro de las mismas escrituras. Pero antes de darle los textos, voy a ir a la palabra, cómo se escribe macho cabrío en hebreo o arameo. Para escribir macho cabrío se escribe con la letra tap
Job y Shin, y se pronuncia Tayiz. Ese es para escribir macho. Ahora, para escribir hembra, se escribe con las letras hebreas o arameas Saín, Sayin, que se pronuncia es. Y para escribirse en hebreo, cabrito o cría, se escribe con las palabras Gimel, Dale y Yod, y se pronuncia Gedib. Macho cabrío bíblico o peludo se escribe con la letra Shim, Sayin, Yod, Res, y se pronuncia Sair. Ahora miremos la palabra, el significado en el hebreo bíblico. En el término se traduce macho cabrío o líder. Tayiz quiere decir un macho cabrío literal o simbólicamente un líder de una comunidad o de una población o de una tribu o de una nación o de un continente. Si yo lo leo sin mirar el contexto, puede decir un macho cabrío. Pero si yo estoy leyendo todo el contexto como me dice la escritura, entonces yo estoy hablando de un líder humano. Porque la escritura me dice, y tomarás de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. De los hijos de Israel 2 machos cabríos. Me está hablando de 2 líderes, de 2 personas. Y esto lo vamos a mirar, que es bien claro. Ahora miremos literalmente la palabra macho cabrío. Es un animal utilizado principalmente para sacrificio de expiación por el pecado. En la tradición bíblica, representando la redención y la sustitución. Bendito sea nuestro amado Yahshua. Tayiz es un líder de la manada, literal y simbólicamente. Tayiz es el líder de la manada o de un rebaño. En el simbolismo bíblico también significa líder de una manada o el rey. Como dice en Proverbios capítulo 30, verso 31. El gallo camina con arrogancia entre las gallinas y el macho cabrío guiando a la manada y el rey hablando públicamente a la nación. Seguimos con los significados del macho cabrío. Simbólicamente, en Daniel capítulo 8, versos 5 al 8, dice la escritura: yo estaba comenzando a entender cuando un macho cabrío vino del suroeste, pasando por toda la tierra, sin tocar el suelo. El macho tenía un cuerno prominente entre sus ojos. Se aproximó al carnero de los 2 cuernos al que yo había visto junto al Ulai o al río Ulai, y arremetió con fuerza salvaje. Yo miré mientras avanzaba contra el carnero, lleno de ira contra él, y arremetió contra él carnero, rompiendo sus 2 cuernos. El carnero estaba indefenso para pararse contra él, contra el macho cabrío. Derribó al carnero a tierra y lo pisoteó.
y no había nadie para rescatarlo del poder del macho cabrío. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. Ahora que hemos podido ver bajo citas bíblicas y bajo la comprobación del diccionario Strong hebreo que la palabra macho cabrío tayiz significa líder o también imperio, y en lo espiritual sustituto. Aunque en el judaísmo, la cábala y el Talmud también lo relacionan como demonio o un animal peludo. Pero observemos el significado dentro de la Biblia, detalles de macho cabrío relacionados con la expiación del pecado de la humanidad y el intercambio de los 2 machos cabríos o de la suerte que se echaba entre ambos machos cabríos. E investiguemos de dónde proviene ese contexto histórico y bíblico. ¿Por qué elegir 2 machos cabríos dentro de lo bíblico simbólico? Es muy claro cuando la misma escritura en Levíticos capítulo 16 que dice: tomarás de la comunidad de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Está hablando de 2 líderes. Y eso sucedió en la época del Mashiach. Y vamos a escudriñarlo, porque uno fue como sacrificio y el otro fue suelto para vivir en el desierto. Y miremos esto muy específicamente en los evangelios o Besorá que están en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento y están escritos en los 4. Marcos capítulo 15 verso 6 al 15, Mateo capítulo 27 versos 15 al 22, Lucas 23 versos 13 al 25 y Juan capítulo 18 versos 38 al 40. Solo voy a leer el más corto, que es Juan capítulo 18 versos 38 al 40. Y lo voy a leer en una versión Biblia del Oso. Dícele Pilato: ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dícele: yo no hallo en él ningún crimen. Pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entre comillas, su pecado más pequeño. La profecía de echar suerte de los 2 cabros o líderes de los hijos de Israel, según las fuentes históricas y en análisis académico, la práctica de liberar un preso con motivo de una festividad como la Pascua judía era una costumbre de origen judío y no romano.
¿Por qué hago énfasis que no era una práctica romana sino judía? Porque en Juan 18, 39, dice, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte en la Pascua. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá, Yahshua HaMashiach. Alabado sea su santo nombre. Porque vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? La costumbre de este sistema o de esta práctica se originó durante la dinastía Asmonea, en el año 140 a la época de Yahshua. O sea, prácticamente un siglo o más de un siglo. Era una fiesta o era un caso común, rutinario, y cada que llegaba la Pascua, los judíos ya lo hacían. Cambiar un líder por otro. Y esto era una práctica común. Inicio en un periodo de los reyes judíos. Era un gesto de unidad y reconciliación tras conflictos internos, donde el príncipe o rey judío liberaba a un preso para ganarse el favor del pueblo reunido en Jerusalén. Cuando Roma asumió el control de Judea, continuó con esa tradición ya arraigada por más de un siglo por los gobernadores de Jerusalén, que mantuvieron ese sistema de intercambio o de suerte. No lo hicieron, los romanos no lo hicieron por compasión, sino por una concepción para apaciguar la población local durante las tensas festividades, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos que venían a celebrar la Pascua o Pesaj. Mis hermanos, les recuerdo que el Imperio Romano el Imperio Romano les daba libertad de culto, tenían libertad de cultura y juzgaban de acuerdo con sus leyes talmúdicas. Lo único era que no podían sentenciar a muerte a ninguno de la población. La historia del canje o el echar suerte de los dos machos cabríos o líderes del pueblo no fue una idea romana ni de ninguna otra nación. Esto ya era una costumbre dentro del pueblo judío por más de un siglo. Cuando eso pasó en la época de Yahshua, no era algo novedoso ni anormal. Esto ya era un común denominador, un suceso esperado en la fiesta de Pesaj. Allí se cambiaba un preso por otro según la elección del pueblo o de los dirigentes del pueblo. Como el suceso de Yahshua, que fueron los sacerdotes y el Cohen Gadol que indujeron al pueblo que hicieran este cambio. Que fuera muerto Yahshua en el madero, empalado. El hombre que no había cometido ningún delito, ni pecado, ni falta alguna se halló en él. Fue canjeado por uno que era un guerrillero, un criminal, el cual Roma lo tenía preso. Ahora analicemos este hecho desde el punto político y jurídico. El Imperio Romano no soltaría a un revolucionario, a un guerrillero, por una persona que era inocente,
que no era asesino ni ladrón. Roma simplemente lo hizo por congraciarse, por calmar los ánimos de un pueblo que estaba convulsionado en esa época, ansioso de una libertad, desesperado por quitarse el yugo. Y eso les hizo Pilato. Soltó a Barrabás por Yahshua. Muere el justo por el injusto. Él fue al madero por mí, que yo he sido un pecador, un malvado, un perverso, un desobediente, y él murió en el madero por causa de mi rebelión y de mi pecado, como dice en Isaías 53, verso 4 al 6. De hecho, él cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom o paz cayó sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Barrabás era un conocido líder, prisionero, judío, sedicioso, encarcelado por participar en una revuelta contra Roma que incluyó asesinato. Descrito como un preso famoso, fue liberado por Poncio Pilato en lugar de Yahshua tras la presión de la multitud durante la Pascua. Su nombre en arameo es Bar Abad, que significa hijo del Padre. En algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo sugiere que su nombre completo era Yeshua Bar Abad, hijo del Padre de la salvación. Lo que creaba un paralelismo directo entre Barrabás y Yahshua. Ahora nos quedan unas preguntas o investigaciones que hacer. ¿Por qué el judaísmo del segundo templo del año 140 al 37 y después del Imperio Romano, que viene a la era común, ya los judíos o israelitas habían creado esa costumbre de echar suerte sobre dos líderes o sobre dos machos cabríos en la Pascua? ¿Y por qué no lo hicieron en el día de Yom Kippur como lo estipula las Escrituras? Los líderes religiosos tenían el conocimiento de esa profecía que se iba a cumplir. ¿Y qué relación tiene la Pascua con Yom Kippur? Y otra pregunta que nos inquieta: ¿por qué ellos estaban haciendo este intercambio? ¿O será que ellos entendieron que ese día de Yom Kippur era el día de la Pascua o Pesá? Y hay muchas inquietudes más, pero lo único verídico, verificable e histórico, simbólico y profético, que es real, que nuestro Salvador fue cambiado y echado suertes para que Él muriera en el madero por mis pecados, por los que estábamos condenados a muerte, pudiéramos salir libres con vida y vida en abundancia. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Porque Yahweh nos amó hasta la muerte y muerte de madero. Esta es la misericordia que el Eterno tiene para con toda la humanidad,
tanto israelitas, judíos y goyín, no importa la religión, no importa el país donde vivamos. Porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Juan 3:16. Él nos sacó de la tumba, de la condenación, del juicio, y nos trajo a una libertad plena por medio de su sacrificio en el madero, y derramó su sangre para limpiarnos de toda impureza y contaminación. Toda la gloria y la honra es para nuestro Adón Yahshua Hamashia. Y esto es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Yahshua, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió en el madero, menospreciando la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Elohim. Hebreos 12, 1, 2. Toda la gloria es para nuestro Adón. Siempre sea alabado por los siglos de los siglos. Amén. En el próximo capítulo seguiremos con los simbolismos de Azazael, imposición de las manos del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Por favor, dele like, suscríbase. Es totalmente gratis. Compártanlo. Y que la paz o el shalom del Eterno sea completamente en todo tu corazón. Hasta la próxima, mis hermanos. Ha sido un placer grande, inmenso, de poder compartir con ustedes.